el programa Tu Salud y estamos con Gloria Ramírez, directora del CEFAM Carlos Ibáñez del Campo. Y Gloria, hablemos ahora respecto de los proyectos que tienen para este año. Tengo entendido que ustedes realizan una cantidad importante de proyectos cada año y tienen algunos que se van reiterando en el tiempo, como curando las heridas de los pacientes. Conversamos un poco al respecto. Sí, mira, nosotros, yo siempre digo, el caballito de batalla. Tenemos hace 7 años que iniciamos la postulación a 3 proyectos y todos los años lo hemos repetido. Uno, el que mencionas tú, que es de curación avanzada, que es curando las heridas avanzadas de nuestros adultos mayores. Un proyecto de pacientes postrados, que ya no es bueno llamarle así, sino que le cambiamos a dependiente severo, pero es exactamente lo mismo. Y perdón, explícanos un poco. Cada uno primero, ya, ok. El específico que implica que una persona sea dependiente severo. O explico mejor, proyecto por proyecto. Perfecto. Ha sido con un mini resumen. Bueno, el de curando las heridas avanzadas a nuestros adultos mayores, ese es un proyecto que obviamente se comunica con el segundo, pero que está enfocado a realizar curación avanzada. Nosotros, como atención primaria, no tenemos financiamiento, tenemos financiamiento para curación avanzada, pero para un cierto tipo de pacientes, que son los pies diabéticos, ¿ya? Obviamente con una condición de diabetes de por medio. Pero hay otros pacientes que no necesariamente son diabéticos y que realizan curación y que por diferentes condiciones, como por ejemplo la dependencia severa o la adultez mayor o porque tienen algún problema de circulación, llegan a un estado de herida avanzada donde se necesita una especialidad o que haya un profesional, enfermera o enfermero, que sea especialista o capacitado en curación avanzada. Este proyecto consiste en la contratación de un enfermero, obviamente capacitado, y la compra de insumos especiales. Los insumos especiales son insumos que ayudan a mejorar o a disminuir en realidad el tiempo de esa herida. Por ejemplo, una herida avanzada, estamos hablando más o menos de unos 4 o 5 centímetros, puede durar entre 2 a 3 meses que dure esa herida, haciéndole una curación diaria. Pero con estos insumos especiales, que son súper caros, podemos disminuir a un mes y medio. Y las curaciones ya no van a ser diarias, sino que pueden ser cada 2 o 3 días. Eso favorece obviamente la autovalencia de la persona, porque cuando uno tiene una herida avanzada de esa envergadura, dificulta el levantarse, el movilizarse, el trasladarse. Ese es el primer proyecto, que lo hemos postulado, como te decía yo, 7 años. El segundo proyecto es de dependencia severa. Antiguamente se le llamaba postrados. ¿Esto cómo se evalúa? Son personas que no tienen autovalencia. ¿Qué quiere decir? Que si bien pueden mover sus extremidades superiores para tomar desayuno, para peinarse, para tomar el té, por ejemplo, para comer, pero para trasladarse a sus necesidades básicas como ir al baño, no lo pueden hacer por sí solos. Entonces dependen de alguien. Y para eso obviamente hay una evaluación que se hace previa, que es un test que se llama Bartel, y ese test lo aplica enfermera o médico y evalúa la dependencia. Entonces nuestro segundo proyecto está enfocado a pacientes con dependencia severa. Okay. ¿Para qué? Para hacerle, por ejemplo, terapia kinesiológica o terapia ocupacional en domicilio, porque ellos, como no pueden ir a nuestro CEFAM, nosotros vamos a su casa. También obviamente lleva ese proyecto la compra, por ejemplo, de canastas familiares, que es como un regalito para ellos, porque nuestra población es vulnerable, tiene necesidad. También órtesis, que son burritos, bastones, sillas de rueda. En algún momento, cuando hubo mayor financiamiento, catres clínicos, con colchón antiescaras, por ejemplo. El año pasado se compraron tarros de Ensure con este financiamiento, y también algunos insumos para hacer curación avanzada a este mismo tipo de paciente. Y el tercer proyecto del año 2019 fue un proyecto nuevo que no se había postulado antes, pero que era una necesidad, que son las prótesis dentales de paciente en adulto mayor.
Nosotros como atención primaria esa prestación no la entregamos porque corresponde a especialidad. Y eso significa que nosotros, si tenemos la necesidad de un usuario o una usuaria que necesite una prótesis, estamos hablando de un diente, una pieza dentaria, tenemos que trasladarlo o derivarlo sí o sí al hospital clínico. Y eso obviamente a la larga provoca una baja adherencia porque los usuarios tienen que ir al hospital. Entonces el año pasado se dieron 100 prótesis, que fueron alrededor de 60 pacientes, que algunos necesitaban 1, 2 o hasta 3 prótesis, y obviamente la calidad de vida para ellos, con el poder morder, por ejemplo, si les falta muela, o ya con el solo hecho de que se puedan reír y no tengan una falta de una pieza dentaria, para ellos es tremenda. Esos son los 3 proyectos que todos los años los 2 primeros todos los años lo hemos ido postulando, y el año pasado agregamos ese de prótesis. Pero también el año pasado postulamos a otros proyectos más y nos adjudicamos un proyecto que es de participación con fondos del Servicio de Salud, y estaba enfocado a relacionar grupos etarios extremos casi, que son adolescentes y adultos mayores, y hablar sobre la temática de sexualidad. ¿Ya? Es un proyecto bastante visionario. Nosotros tenemos un embarazo adolescente nacional, no comunal, pero sí nacional, bastante elevado, y además tenemos un aumento de la infección de transmisión sexual. Entonces, poder comunicarnos con los adolescentes para poder que ellos se den cuenta del riesgo que tienen, porque los adolescentes no se visibilizan ellos como personas de riesgo. Es un gran avance y genera un gran impacto, y poder comunicarlos con adultos mayores para que un abuelo, por ejemplo, entregue una experiencia, una orientación, o solamente que te diga mejóralo de esta forma. Yo creo que y creemos el equipo que puede provocar cambio, y eso era nuestra intención, que los adolescentes se empoderen de su salud. Incluimos dentro de este proyecto también de sexualidad a funcionarios, porque nosotros tenemos que capacitar y educar en diferentes actividades sobre educación sexual, sobre sexualidad, sobre todo en los adultos mayores, que es un tema que no se habla mucho, pero que es necesario. Entonces este proyecto está en desarrollo, porque se hizo una gran parte en el mes de diciembre, y nos queda en el mes de enero y febrero, que es la segunda parte de este proyecto, dedicarlo al trato usuario. ¿Ya? Los funcionarios del CESFAM Carlos Ibáñez se van a capacitar en trato usuario, cómo mejorar nuestro trato, cómo hablar con nuestros usuarios. Muchas veces vienen a pedir una hora, por ejemplo, para médico, pero en realidad lo que necesitan es una receta médica o una receta para exámenes de sangre, y como a veces no nos comunicamos bien, no podemos resolver el problema. Entonces es súper importante que nosotros nos capacitemos en ello. Y el quinto proyecto, que justamente vengo de la ceremonia de finalización, es un proyecto de sala de rehabilitación a través de fondos de la CENADIS. A fines del año 2018 se postuló a estos fondos, y consiste este proyecto en ir a visitar a domicilio con kinesiólogo y con terapeuta ocupacional a 40 usuarios de nuestra población que estuvieran clasificados con ese test que mencioné anteriormente, el test de Bartel, y que indicara que tuviera alguna dependencia, podía ser leve o moderada, y trabajar con ellos para que ellos o disminuyeran su riesgo de pasar a severos, o en algunos casos que tuvimos casos, por ejemplo, de dependientes moderados, bajaran su dependencia a ser dependientes leves, o en el mejor de los casos de dejar la dependencia completamente y pasar a ser autovalentes. Así que esos han sido los 5 proyectos que nosotros este año hemos ejecutado. La verdad es que hemos postulado muchos más. Siempre estamos postulando donde podamos con los fondos, y hemos ido cambiando las temáticas de acuerdo a la necesidad de la población, porque, como decía en un principio, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de la atención hacia el usuario.
Perfecto. Respecto de los proyectos que se refieren a los dos primeros, respecto de las curaciones, solamente para tener una noción, ¿qué tipo de tratamiento especial se le entregan a estos pacientes y qué costo ello conlleva al respecto? Porque deben ser elementos caros. Claro, mira, o sea, bueno, primero, como te decía, tiene que ser un enfermero o una enfermera capacitada en curación avanzada, que no todos los enfermeros tienen esa educación o esa capacitación. Y contar con insumos, o sea, uno puede hacer una curación diaria con los insumos que tenemos comúnmente en nuestro CESFAM, pero para reducir la cantidad de tiempo en que dura esa herida, usamos insumos de última generación que son súper costosos. Mira, tenemos alrededor de unos 10 a 12 insumos de diferentes laboratorios, por supuesto, diferentes, que causan efectos distintos, y que aproximadamente un parchecito sale entre 15 a 20 lucas. Okay. Compramos una caja, por ejemplo, que vienen 10, eso sale alrededor de 90 lucas. Y obviamente, si uno piensa que la frecuencia de las heridas, de la curación de una herida avanzada es 3 veces a la semana, estamos hablando que una persona en una semana ocupa 3 parches. Si en una caja vienen 10, una persona lo ocupa en 3 semanas. Entonces estamos hablando de 90 por 3, casi 300 lucas que ocupamos para mejorar una herida o disminuir la herida, en realidad, sanar la piel, y que la persona obviamente con eso pueda autovalerse, porque tener una herida avanzada con piel necrótica, con disminución de la movilidad, implica muchas otras consecuencias posteriores. Genera casi una dependencia severa en un usuario. Respecto de las prótesis dentales, son 100 prótesis dentales, pero se han realizado más de alguna en algún paciente, son alrededor de Exacto. 60 personas. En total, el número de prótesis eran 100, pero en personas fueron 60, porque como bien tú dices, en algunas personas se ocuparon 2, creo que hasta 3 prótesis. O sea, que quiere decir que le faltaban entre 2 a 3 piezas dentarias. Y eso aumenta la calidad de vida de una persona enormemente. Es increíble como uno que cuenta con sus dientes todavía no logra vislumbrar esa calidad. Claro, no le da el valor. No le da, exactamente, no le da el valor. Pero cuando las personas terminaron el proyecto, la verdad es que quedaron tremendamente agradecidas. ¿Y estos proyectos se logran a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional? Sí. Nosotros tenemos diferentes vías de postulación. Como corporación municipal podemos postular a los fondos de desarrollo regional, pero también a diferentes instituciones como la CENAVI, el Servicio de Salud, la Seremía de Salud, de repente en realidad cualquier institución pública que ofrezca una gama y que tengamos la posibilidad, y que obviamente esté dentro de las temáticas de salud pública que están atingentes en este minuto. Sí, por supuesto, pero quería ir al punto de que, según comentabas, eran 3 caballitos de batalla, sí, prácticamente del CESFAM. Sí. Entonces la pregunta va, ¿por qué esto no se transforma en una política de Estado que se traduzca en el tiempo? De si ya están aprobando permanentemente en el tiempo el mismo proyecto, dejar de ser proyecto y pasar a ser política permanente. Sí, exactamente. O sea, se están, yo creo que realizando las gestiones. Hasta el minuto no es una política de Estado financiar este tipo de atenciones en la atención primaria, porque le corresponde a la atención más de especialidad, que vendría siendo secundaria o terciaria en el hospital clínico. Pero todo apunta a que este tipo de atenciones tengan que ser brindadas por la atención primaria, porque estamos al lado, estamos a las puertas de la casa de los vecinos. Entonces es mucho más cercano, es mucho más fácil para nosotros trasladarnos, ir a verlo, a visitarlo, y ojalá se vaya cada vez tomando en cuenta. Bueno, por lo menos nosotros en esta comuna contamos con apoyo municipal. Ellos nos financian estas prestaciones,
No, obviamente son recursos limitados y por lo mismo nosotros seguimos postulando, porque no tenemos, o sea, hay mucha población, más del 90% de la población de la región de Magallanes o de Punta Arenas en sí, es FONASA. Así que es harto el recurso que se necesita. Es incluso más alto que al nivel nacional. Sí, de todas maneras. Nosotros, o sea, estamos orgullosos de que la mayoría de la población, sobre el 90%, como te digo, sea FONASA y que esté inscrita además en nuestro CESFAM o en nuestra comuna. Perfecto. Y dentro de este proyecto que ustedes están desarrollando respecto de lo que es la educación sexual que es transgeneracional, según entiendo, aborda dos grupos etarios distintos, los adultos mayores y los jóvenes. ¿Qué dinámicas vienen de aquí en adelante hasta culminar el proceso? Bueno, queda un trabajo ahora en enero con estos grupos donde se van a realizar diferentes entre videos, desarrollo de video en vivo y se va a plasmar todo este trabajo en un libro. Se va a elaborar un libro con la orientación y con los temas o los tips que tienen tanto los adolescentes como la opinión que nos pueden entregar los adultos mayores. Y una de las cosas, por ejemplo, que decía el docente al cual realizó esta educación, Sebastián Maldonado, que él se sorprendió que con los chicos que trabajamos, porque trabajamos con adolescentes de séptimo año, estamos hablando de 11 años, 12 años, podría ser, incluso algunos pequeñitos, los más pequeñitos 10, o tirando para los 11, que ellos estaban súper actualizados en los temas de sexualidad. O sea, ellos se autodefinen con nombre y apellido, ellos conocen cuáles son los términos últimos que se utilizan en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la orientación sexual, en cuanto a la identidad sexual, cosa que muchas veces los adultos no sabemos. Sí, claramente, hay siempre una disyuntiva dentro de lo que es identidad de género y orientación sexual. Exactamente. Que algo viene dentro de lo que desde lo emotivo y lo otro es como yo me percibo como persona. Exacto, entonces lo que hace Sebastián en este caso es, con los chicos no ha tenido que educar tanto, sino más bien ha tenido que enfocar el sentido de esta capacitación a que los chicos se responsabilicen, porque ellos ya tienen el conocimiento, pero ahora también tienen que ellos ejercer y empoderarse de su salud. Perfecto. Bien, muchas gracias Gloria por acompañarnos en este primer programa y los dejamos a todos invitados el próximo viernes a una nueva edición del programa Tu Salud, un espacio dedicado a la salud primaria acá en Magallanes. Buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Tu Salud, un